Es una breve divagación, tan breve que ya acabó antes de comenzar, tal vez. Y bueno, agradezco a ustedes y al Rincón del Vago por ayudarme con esta pequeña divagación. Bueno, el título se llama El bullying, síntoma del fracaso del sistema educativo. Y bueno, comienzo a leer este trabajo. El abuso, maltrato, humillación, vejación, acoso, sometimiento, degradación se presentan actualmente como prácticas cotidianas en el ámbito escolar. Es común que entre iguales se amedrenten, ya sea por medios convencionales y vulgares como el uso de la fuerza física o por la vía sutil y en ocasiones poco perceptible de la emocionalidad. Se recurre a atacar por medio de la exclusión, una palabra ofensiva o un comentario a alguien más. Lo anterior tiene como finalidad la obtención de ciertos beneficios por parte del que ejerce este abuso de poder o simplemente un mero reconocimiento por parte de los otros. Nada nuevo bajo el sol. El denominado bullying es una práctica que se viene dando desde los orígenes mismos de la escuela moderna tal y como la conocemos, solo que en estos tiempos de la era digital 2.0, donde la inmediatez se presenta como su principal característica, los medios de comunicación, a través de sus respetables periodistas, se han encargado de bombardear insistentemente a la ciudadanía de la alarmante y progresiva problemática de la violencia en los centros educativos que se presenta entre iguales. Se hace insistencia en la responsabilidad de los individuos que violentan y los que son violentados, unos por hacerlo y otros por dejarse, así como en sus respectivos medios familiares que los circundan. Cientos de videos que se muestran como prueba fehaciente de tales sucesos son presentados ante la teleaudiencia, quien ha creído en la honorable veracidad y opinión de las autoridades morales de los noticieros. Sí, la era digital ha puesto de moda al tema del bullying. Quizás habría que preguntarse por qué un tema tan ignorado durante tanto tiempo cobra hoy tanta relevancia no solo en los países, sino a nivel mundial. Quizás habría también que preguntarse por los orígenes mismos de la escuela y la educación, que son cosas distintas. Una breve ojeada en la historia siempre puede traernos alguna respuesta, sobre todo cuando todos los actores involucrados en el proceso educativo, el Estado, los maestros, los alumnos y los padres de familia, consideren que la educación es deficiente, tiene pésimo control de calidad y no se sabe bien a bien cuál es su función, sus alcances y limitaciones. Mi apuesta es que ni en la escuela ni en la educación siguen nutriéndose, más bien la escuela sigue nutriéndose de sus raíces originarias, mientras la educación ha olvidado cuáles son precisamente estas raíces originarias. Y justo esto es lo que impide situarse en el lugar utópico que se presenta además como ideal, legítimo y deseable. Ese horizonte que se aleja y que habría de ayudarnos a caminar, parafraseando a Galeno. Tal pareciera que la escuela ha existido desde siempre y que el modelo actual de la nuestra es el último eslabón de una cadena evolutiva que comenzó allá en la Grecia antigua con el nacimiento mismo de la filosofía. Ya a estas alturas se nos presenta tan de carácter natural que pensar en la validez de su fundamento y en su posible transgresión nos resulta tan antinatural como violar una ley cósmica necesaria e inexorable. Pero la escuela no ha existido siempre. Y si miramos al sesgo, podemos dejar de lado su máscara inocente para ver su rostro y su función sociopolítica, la implementación de dispositivos que posibilitaron su existencia y las condiciones que permitieron su desarrollo. Los niños y jóvenes de hoy son los futuros ciudadanos del mañana. Sus debilidades biológicas, sus estallidos pulsionales, sus deseos insistentes, su maldad natural, los vuelve susceptibles de ser inoculados con el veneno de la moralización. Luego entonces, los programas educativos estarán necesariamente destinados a la instrucción de la juventud en labores técnicas que sirvan a la reproducción y mantenimiento de los métodos de producción capitalista, así como a la propagación de su ideología. El espacio cerrado entonces jugará un papel importante, pues será el dispositivo que ordene, reglamente y transforme el campo de socialización. Se deja de lado los golpes y los castigos físicos para ser reemplazados por los inocentes y tiernos cuidados aparentemente amorosos, acompañados del reacomodo del espacio y del tiempo, así como de los programas educativos con alto contenido represivo disfrazado
de disciplina. Dadas las propias características y circunstancias de la institución escolar, los sujetos que ahí se forman son esencialmente escindidos, sin lazos sociales vinculantes que les permitan desarrollar otro tipo de convivencia que no sea la de la competencia y la lucha encarnecida por el reconocimiento, aun si para lograrlo se tiene que pasar sobre los otros. Cosa distinta se presentaba en las situaciones cuando los artesanos, que digámoslo así, pueden ser el antecedente inmediato a la constitución del sistema escolar básico como lo conocemos, ellos tenían otra forma de socialización, pues además de que trabajaban y estudiaban en el mismo espacio geográfico, esto les posibilitaba la aparición y la pertenencia de gremios, hermandades o corporaciones, ¿no? Que además de dotarlos de ciertos privilegios, se usaban los derechos para intervenir en las cuestiones de la red pública. Les mencionaba que el taller, además de ser el lugar de trabajo, era el lugar de educación, instrucción y hábitat. Ahí coexistía la transmisión de saberes y de trabajo productivo. Los aprendices vivían mezclados con los adultos, intervenían en sus luchas y reivindicaciones, tomaban parte en sus debates e iban con ellos incluso a las tabernas o a los cabarets. Pero el hecho de permanecer en silencio, inmóviles, sentarse correctamente, reunir en todo momento a la población, recurrir en todo momento a la aprobación del maestro, se convierte en el instrumento de mediación que mensura los buenos y los malos alumnos. Se ejerce entonces no solo violencia de carácter simbólico, sino también física. Hay una vieja fórmula que he escuchado mencionar a mi abuela cientos de veces: violencia engendra violencia. Sin saberlo, mi abuela estaba parafraseando a Platón. El propio sistema educativo dispone lo necesario y lo suficiente para engendrar personas violentas, pero tanto autoridades como medios de comunicación insisten en que es una facultad que les compete única y exclusivamente a los individuos y a sus familias. Persisten en querer hacernos creer que no corresponde al fracaso del sistema educativo y que nada tiene que ver con las condiciones de producción propias de nuestro sistema, ni mucho menos con un asunto de carácter público. Hasta aquí ya hemos hablado del nacimiento de la escuela y de sus características y de los dispositivos que posibilitan su aparición. Entonces nada debe sorprendernos que la escuela sea la propia causante de problemas como el bullying, ¿sí? Dentro de sus propias entrañas es donde se gestan precisamente este tipo de sujetos. Ahora hacemos un vistazo a los orígenes de la educación misma. Cito a Werner Jäger de su libro La Paideia. Todo pueblo que alcanza un cierto grado de desarrollo se halla inclinado a practicar la educación. La educación es el principio mediante el cual la comunidad humana conserva y transmite su peculiaridad física y espiritual. Se cierra la cita. Nos encontramos con que son los griegos los que se adelantaron y pensaron a la educación por primera vez como un acto de autodeterminación libre, consciente y que pretende alcanzar un fin. En cierto tipo de condiciones, crear cierto tipo de condiciones y de ciudadanos que puedan vivir de la mejor manera posible dentro de la polis. El zoon politikon opta por el crecimiento de la sociedad y de la vida. El arjé de la cultura lo encontramos en Grecia, no solamente entendido como comienzo, sino como origen y fuente espiritual. Hoy es común referirnos a la cultura en su acepción antropocéntrica y solemos decir que es la totalidad de manifestaciones y formas de vida de la gran diversidad de los pueblos. En cambio, para los griegos, la cultura se presenta como un ideal formativo por ser alcanzada. La importancia del pueblo griego como educador descansa en su innovadora y primigenia posición del individuo y la sociedad. No solamente se trata de una transmisión de saberes, sino también de una formación de voluntades. Y me parece que no es sino recurriendo al propio concepto de educación en los griegos es donde podemos de alguna manera lanzar una profecía hacia el futuro y tratar de alcanzarla, sobre todo en esta cuestión formativa. Y si entendemos el término, por ejemplo, de paideia en los griegos, que se refería no solamente a una cuestión
meramente práctica, sino a una educación en y por la vida. La palabra y el concepto de paideia no puede entenderse en sus acepciones distintas, porque es una unidad donde puede ser entendida como civilización, cultura, arte, educación, y bueno, prefiguraban un ideal y un concepto de una persona para vivir dentro de la polis de la mejor manera posible. Entonces, esto se nos presenta sobre todo como deseable y como legítimo y como un ideal a ser alcanzado. Claro que hay de ideales a ideales y de verdades a verdades. Entonces, la propuesta sería básicamente que se presentara desde un ámbito ético, muy a la manera nietzscheana, distinguiendo el concepto de moralidad y de ética, donde la moralidad va a ser un conjunto de costumbres que se nos han sido implementadas mediante nuestros hábitos cotidianos. Más bien de lo que se trataría entonces, quizá para tratar de solucionar el problema, es volver a las raíces del concepto de educación en los griegos, y teniendo en cuenta una mirada ética en donde cada individuo y cada ser humano sea su propio creador de valores. Y bueno, esa es toda la divagación.